Continuamos en vivo con más Noticiero 8. Nos vamos a meter un tema que es recurrente, que se da mucho también con lo que pasa últimamente. Estafas, sobre todo a partir de la virtualidad, lo que pasa en redes sociales, lo que pasa a través de internet y las billeteras virtuales muy usadas, quien no, la mayoría de nosotros, para pagar. No llevar efectivo. Claro, para no tener no usar dinero. exactamente el efectivo, sino estas formas electrónicas. Y esto implica varios riesgos y sobre todo saber qué seguridad tenemos. Sí, por supuesto, Ariel, porque llevamos en el celular esta billetera virtual y si nos roban el celular, porque bien lo marcaba Nicolás, no llevamos dinero para que no nos roben por la inseguridad, pero llevamos el celular y en el celular llevamos esta billetera virtual. ¿Qué hay que hacer cuando a uno le roban el celular? Vamos a tomar contacto con el móvil, está trabajando con este tema nuestra compañera Bárbara Andanás. Barbie, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Buenas tardes. La Bárbara. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Ariel, Janine, para todos los que nos ven desde casa. Como ustedes bien lo explicaban, todos queremos saber por ahí, aquellos que no utilizamos todavía la billetera virtual, saber por un lado de qué se trata esta billetera virtual, cuáles son sus beneficios y, por supuesto, también como lo marcaban, ¿cuáles son sus vulnerabilidades a la hora de hablar de la seguridad o la inseguridad? Por ejemplo, cuando nos roban el celular. Para eso estamos con un analista en sistemas y especialista en redes sociales. Estamos con Juan Marcos Tripolone para que nos aclare un poco el panorama y poder acercarle un poco a los sanjuaninos que nos están viendo algunos detalles de cómo se maneja esto y cómo lo podemos manejar con una mayor seguridad. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, bueno, ¿todo bien vos? Bueno, preliminarmente consultarte, como para entrar en tema, ¿cuál podría ser la diferencia entre una billetera virtual, que muy utilizada a través de aplicaciones, y, por ejemplo, el uso de un home banking? Claro, bueno, el home banking se refiere a cualquier cuenta bancaria del circuito bancario convencional operada electrónicamente a través de plataformas de ese mismo banco. Estas plataformas tienen normativas del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras en materia de seguridad. Y además tiene un desarrollo de hace muchísimos años. De hecho, algunas plataformas de home banking o de banca electrónica a uno le pasa que se ven bastante obsoletas en su interfaz gráfica, pero esto es porque en realidad lleva mucho tiempo en línea y probablemente son plataformas que tienen su robustez en la que uno por ahí puede confiar. Las cuentas digitales son de aplicaciones móviles y de empresas que también son empresas financieras, que también están reguladas por la Superintendencia de Entidades Financieras. No tienen entidad de banco, que es un poco más flexible a nivel más técnico financiero, tipo encajes bancarios y demás, pero todo lo demás de mecanismos de seguridad debería tener el mismo rigor. La desconfianza a veces ocurre con el hecho de que son aplicativos novedosos. Son cuentas cuya experiencia de usuario a la hora de manipular la aplicación es normalmente mucho más sencilla, tiene muchos menos términos técnicos. A nivel de seguridad debería tener el mismo rigor y además son aplicaciones que quizás son mucho menos obsoletas que algunas de los bancos, ¿no? Por ahí los riesgos vienen debido más a la extensión y la popularidad del uso que están teniendo y a cierta facilidad para abrirla electrónicamente, remotamente, sin tener que ir al banco a firmar ningún papel, ¿no? Con lo cual yo podría, es sofisticado, es complicado, pero podría suplantar una identidad y con una identidad trucha abrir una cuenta, ¿no? No es tan fácil porque hay mecanismos de reconocimiento facial, tenés que presentar DNI y demás, pero por ahí pidiéndole a una persona que no está muy informada, pagándole a cambio del favor, podría abrir una cuenta a nombre de esa persona, por ejemplo, y después cometer delitos. En el banco eso no te va a pasar porque te tenés que presentar en persona, es más difícil, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros en el caso de tener una billetera virtual? Suponete que nos roban el celular y uno dice, bueno, yo le he puesto un reconocimiento facial, le he puesto clave, pero ha sucedido algunos casos donde de alguna manera les han sacado el dinero que tenían en esa billetera virtual. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Es mucho más fácil robarle la billetera física a una persona y sacarle el dinero físico que una billetera virtual. Lo que pasa es que los robos virtuales, que encima además queda todo perfectamente registrado, con lo cual encima es más auditable y rastreable si tuvieras que presentar una denuncia, tenés mejores pruebas que si simplemente te sustrajeron efectivo, ¿no? Entonces, aun si ocurriera un robo de una billetera virtual, que es cierto que ocurren, no deja de ser, entre comillas, un robo más seguro, más probable de recuperar si se puede o de dar con la persona que cometió el delito que si te roban dinero físico al portador, ¿no?
Hecha esta aclaración, normalmente cuando te roban el celular y luego pueden usar tu dinero o tu cuenta digital, casi siempre es porque el patrón que utilizaste, en primer lugar, por ejemplo, billeteras como Mercado Pago, no podés pagar directamente utilizando la clave del celular de 4 dígitos para desbloqueo, o podés usar también un patrón, el patrón gráfico que tienen algunas personas de puntos para desbloquear el celular. La mayoría de la gente usa L's como patrón, digamos. La mayoría usa L's. Entonces yo te robo el celular, entro a Mercado Pago y lo primero que voy a intentar son algunas combinaciones de L's. Es decir, hacer una rayita vertical o otra horizontal. Primer punto, entonces, tratar de evitar las combinaciones. No, evitaría el patrón visual, pero si usas un patrón visual tiene que ser algo bastante más sofisticado que una letra, mucho menos la letra de tu nombre, porque vos entras a Mercado Pago y por ahí podés ver tu nombre. De todos modos, ahí nomás te bloquea y te pide el patrón. Es importante aclarar que estas billeteras no permiten el uso de la fuerza bruta, es decir, de intentar una y otra vez a mansalva, a lo tonto, hasta que des con la clave. Normalmente después de varios intentos te bloquean y no te dejan seguir utilizándolo. También es importante aclarar que uno puede acceder rápidamente desde un navegador si le robaron el celular, y además de que puedes bloquear directamente tu teléfono, y eso se configura fácilmente y sería el primer consejo que daría. Por otro lado, también puedes rápidamente cerrar sesión de tu cuenta de Mercado Pago remotamente. Es decir, si tenés la sesión en tu computador, inmediatamente vas y desde ahí cerrás la sesión de ese teléfono antes de lograr un robo. Aún así, si son lo suficientemente rápidos o uno lo suficientemente lento, le podrían robar de la billetera, pero insisto, tendría que ser un patrón muy sencillo. Es muy difícil que con reconocimiento visual, huella dactilar o una clave complicada realmente te puedan robar de la billetera. No digo que sea imposible, pero con esas medidas de seguridad y logrando rápidamente bloquear el teléfono a distancia, uno debería estar cubierto. Por otro lado, también te consulto, no sé si es específicamente tu materia, pero consultarte por ahí cuando envían el tema de las estafas, cuando se intentan comunicar con uno a través de un mensaje de texto o por WhatsApp, mandan datos bancarios, que uno dice, ¿de dónde salen estos datos bancarios que son míos? Sí. Por ejemplo, ¿cómo llegan a obtener esos datos? Muchas de esas personas obviamente pueden caer en esta estafa. ¿Cómo se puede obtener, cómo roban este tipo de, como de agendas? Vos te referís a la agenda de CBUs, por ejemplo, que tengas grabado. Bueno, cualquiera de estas cuentas digitales, como están conectadas al circuito interbancario, en la práctica vos podés transferir así desde una cuenta bancaria, así desde una cuenta digital, como si fueran la misma cuenta. Es decir, es una forma de protobancarización, ¿no? De manera que todas estas cuentas tienen un CBU, solo que en vez de con B alta, tipo clave bancaria uniforme, es clave virtual uniforme, o sea, con B corta, pero entra al circuito bancario. Cuando vos guardás en tu agenda los destinatarios, quedan agendados todos los CBU. Mientras no se tenga que cursar una transferencia, uno puede consultar en estas cuentas digitales normalmente la agenda de los CBU, o sea que podría sacar captura de pantalla y después difundirlo, no sé para qué fines. En cambio, cuando querés entrar a la agenda de destinatario en un banco real, digamos, termina ocurriendo que casi siempre te van a pedir un token, una clave para ver la agenda. Pero en las cuentas digitales, por la funcionalidad y el uso, es más rápido. Normalmente accedes a la agenda o a parte de la agenda. Supongo que de ese modo podrían estar haciéndolo. Pero ninguna transferencia hasta que no la firmás, entre comillas, colocando tus claves o tu detección facial o dactilar, es posible pergeniarse si no se ha hecho esa firma, ¿no? Nos quedó muy claro. Muchísimas gracias, Juan. Clarísimo. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, ahí lo escuchábamos al analista del sistema y especialista en redes sociales, Juan Marcos Tripolone, donde nos dio un panorama de cómo podemos manejarnos con estas billeteras virtuales si nos llegan a robar el celular. Y por favor, lo primero, poner una clave un poco más trabajada, un poco más pensada que una simple L que la mayoría de las personas suelen tener.